¿Qué tal? Muy bien. En este video tutorial vamos a revisar lo que vendría a ser las capas y las máscaras de capa. Muy bien, para esto he preparado una especie de diapositiva para poder explicar bien este tema, porque es uno de los temas, digamos, base, es el principio de Photoshop, y así como los otros programas de Adobe, casi todos trabajan a través de capas. Bien, acá en la parte derecha vemos acá un ejemplo que he hecho, digamos, de manera muy didáctica para poder explicar la composición de las capas y lo que podría llegar a ser un resultado final, ¿no? Que es el gato que está en la izquierda. Si yo veo, por ejemplo, podría ver que en la capa, en la última capa, está, digamos, representa más o menos lo que es un fondo, ¿no? Un background. La capa amarilla, por ejemplo, que viene a ser la segunda capa, es está el gato, solo el gato, ¿no? En la tercera capa, por ejemplo, vemos que estaría la capa del gato, la capa azul, y en la capa de enfrente, en la capa más superior, tendríamos que estar la máscara de este gato, ¿no? Y todo eso va a conformar, ¿no? Digamos, el diseño final. A manera de ejemplo lo estoy poniendo esto para ser más didáctico, más explicativo. Bien, entonces la pregunta sería, ¿para qué sirven las capas? Muy bien, las capas van a servir entonces para tener mayor control, mayor dominio de cada elemento que esté en cada capa. Va a haber mayor control de él. Por ejemplo, si en esta capa vemos que solo está la máscara, podríamos en cualquier momento ajustar el color solo de esa máscara, podríamos cambiarle el color y sin influir a los otros elementos que están en otras capas. Si yo quisiera por ejemplo, al gato le podría dar alguna iluminación sin que afecte al background, ni que afecte a la capa ni a la máscara, ¿no? O en cualquier momento yo podría también a esta capa del gato que tiene esa capa azul, yo podría cambiarle el color a un color, por decir, rojo, si quisiera, o color morado, sin tener que, digamos, modificar también el color o ajustarlo, o que este color repercuta en lo que es las capas de abajo o alguna capa de arriba, ¿no? Generalmente cuando se aplica un efecto en una capa, ese efecto se va a aplicar en todas las de abajo, pero va a haber algún artificio o algunas formas, en este caso, de trabajar para que solo afecte a la capa que se desea, ¿no? Muy bien, entonces teniendo ya esos principios más o menos, podríamos ver acá en la composición que tenemos acá vemos por ejemplo, en la parte de capas, vemos, por ejemplo, hay una carpeta que dice gato. Recordemos que las capas las podemos agrupar en carpetas. Si yo quisiera acá, presiono este botón y aparecen todos los componentes eh, digamos que componen, valga la redundancia, la carpeta gato, ¿no? Por ejemplo, acá está la máscara. Si le doy quitar esto, desaparece la máscara. Acá, por ejemplo, a esta capa azul, si yo la quitara, le quito la visibilidad, vemos cómo se quita la capa azul del gato, ¿no? Y ahí más o menos entonces estamos entendiendo eh, cómo es el trabajo en capas, ¿no? Por ejemplo, incluso eso también se ve acá en lo que son textos o formas, incluso acá en la parte de arriba, por ejemplo, en esta parte donde están esa especie de esas láminas de capas, arriba en la parte derecha, yo voy entonces a la capa, desactivo esto y desaparece acá el gato, por ejemplo, que estaba dentro de la lámina amarilla, supuestamente ahí estaba colocado. Vemos como si quito esta parte de acá, sale la capa que yo coloqué ahí, y así la máscara, ¿no? Más o menos una forma didáctica de explicar lo que vienen a ser las capas, cómo trabajan, cómo es la jerarquía de estas, digamos, también.
y la importancia que va a tener, ¿no? Por ejemplo, este texto que dice capas y máscaras de capas, que es el título que está abajo, yo lo puedo ocultar también y vemos acá cómo se oculta, ¿no? Desaparece. También podría quitar la forma, el rectángulo de abajo desaparece, solo eso, nada más. Entonces vamos a tener que el trabajo de capas, más o menos, si se tiene ya la idea ya, lo importante que viene a ser en casi todos los programas de Adobe. También vamos a ir viendo algunas herramientas. Esta herramienta de acá, la primera, la de mover, ya la habíamos visto un poco, pero hay una parte que deseo hacer énfasis, que tiene que ver mucho con las capas. Recordemos acá que en cualquier momento yo quisiera, por ejemplo, alargar esta parte del panel de capas, simplemente haciendo clic donde aparecen estas dos flechas, una arriba, una abajo, estiro hacia arriba con clic en el mouse sostenido y arrastro arriba y puedo estirar eso para poder apreciar mejor lo que vienen a ser las capas, si es que llegan a ser demasiadas, ¿no? Incluso en cualquier momento lo podría sacar y colocar, ¿no? Eso es ya parte de la interfaz. Bien, ahora en lo que iba a mencionar acerca de la herramienta, la primera, mover, vemos acá como esta opción está remarcada, la parte que dice selección automática, y acá hay una opción que dice capa. Eso de ahí es bien importante porque al momento yo, por ejemplo, de posicionarme en este elemento, por decir, hago clic acá y vemos cómo me lleva automáticamente al elemento. Por ejemplo, hago clic acá en esta parte de acá y me lleva automáticamente a la capa que contiene al elemento. Si yo acá desaparezco esta era la capa donde estaba la máscara del gato. Muy bien, entonces yo creo que, o no recuerdo muy bien si por defecto al momento de instalar el programa de Photoshop esta casilla viene desactivada. En caso la tengan desactivada, si es que aún no se familiarizan muy bien con el programa, quizás sería bueno que la tengan desactivada todavía, ¿no? Porque al momento yo de tenerla desactivada, esta casilla de selección automática de capa, yo, por ejemplo, así como hice hace un momento, puedo seleccionar nuevamente ahora, por decir, la capa del gato, y vemos que estando esa casilla deseleccionada no va a pasar nada. La capa va a seguir igual donde está en la capa 10, o sea, acá donde está la máscara. No se ha movido para nada. Incluso yo podría yo podría hacer clic en cualquier parte que yo desearía que se seleccione alguna capa y no se va a seleccionar nada, ¿no? Es como una especie, le da como una especie de bloqueo, digamos, aísla la capa en la cual se posiciona, y la única forma, si es que estuviese desactivado entonces esa opción, sería hacer clic, ¿no? En la paleta de capas, hacer clic en los elementos, y conforme a ello vamos a tener control del elemento que se encuentra en la capa, ¿no? Ya si llegan a entender bien el concepto entonces de las capas, sería bueno tener activado. Por mi parte, yo considero que si no tienen todavía mucho control del programa, sienten que en algún momento podrían perderse o eliminar algo que no deberían, entonces quizás sería conveniente no tenerlo activado todavía. Pero si ya tienen control o un manejo ya digamos intermedio de Photoshop, sería bueno que lo tengan activado, porque en cualquier momento yo me sitúo en cualquier parte y me activa, ven, me manda la capa que contiene aquel elemento, ¿no? Simplemente tendría que hacer clic en la parte que deseo, en la parte que donde yo recuerdo que había una capa, y me manda automáticamente. Muy bien, ahora ya la segunda parte de este video es acerca de las máscaras de capa. Ya habiendo comprendido lo que son las capas, vamos a explicar lo que son las máscaras de capa. En esta parte es básico explicar que el trabajo en máscaras de capa no es destructivo, ¿no? Si más no recuerdo, en el video anterior, en el video de la playlist, el tutorial número 2 de Photoshop básico, que está en mi canal, yo expliqué acerca de la herramienta borrador, que era una herramienta destructiva, ¿no? Incluso hice énfasis varias veces en ello. Al decir que era destructiva, por ejemplo, ahora lo vamos a ver, yo me sitúo en la herramienta borrador
y voy a borrar, digamos, voy a borrar, a ver, parte de esta capa 1, que estoy situado en la capa 1, empiezo a borrar, vemos cómo se ve parte de la capa que está debajo, en este caso la capa del perro, se aprecia, pero les digo que es destructiva esta herramienta porque en ningún momento voy a volver a poder, digamos, manipular nuevamente esa información que perdí de la capa 1, porque si vemos la capa 1 ya perdió esa información de donde estaban, por ejemplo, esos personajes en el videojuego. Eso ya no se va a poder recuperar, salvo quizás que le dé control Z, ¿no? Bueno, pero eso no viene a ayudar a nada acá porque quizás es fácil hablarlo con una imagen o decirlo, ¿no? Porque estoy trabajando solo con una imagen, pero al momento de tener varias imágenes y un diseño, ¿no? Digamos bien elaborado, donde hay varias capas y yo quisiera recuperar en algún momento un cambio que hice al inicio, entonces no voy a estar dando control Z no sé cuántas veces, no se podría, ¿no? Incluso en la parte de historia, en este caso de las acciones, o bueno, en la paleta historia, donde se encuentran todas las ediciones que se han hecho, tiene un límite, e incluso ni siquiera ahí se podría llegar a algo en específico que yo hice, si es que lo recuerdo también, ¿no? En algún momento inicial. Entonces para eso van a existir las máscaras de capa, que nos van a permitir tener incluso un control ya absoluto, digamos, de esta sin ser destructivos, ¿no? Al momento de ejecutar esta función. Por ejemplo, miren, voy a hacer clic estando situado en la capa 1, que es la capa de donde está el videojuego y el televisor. Voy a hacer clic acá, esa herramienta que dice añadir máscara de capa. Vemos como acá aparece un cuadro blanco y ese cuadro blanco está, digamos, como enmarcado en sus zonas, en sus esquinas, porque me indica que está seleccionado. Obviamente tiene que estar seleccionado este cuadro para yo empezar a usar la herramienta del pincel. Voy a usar el pincel. Si ven acá en la imagen que tenía yo al inicio, hice énfasis acá en el pincel y en esta herramienta al momento de hablar de máscaras de capa. Acá vemos acá esas son las herramientas básicas al momento de trabajar en máscaras de capa, entonces hay que tenerlas bien en cuenta. Por eso me sitúo entonces en la capa, en la máscara de capa, de la capa, en este caso la capa del televisor. Me sitúo ahí, voy a la herramienta de pincel, puedo adecuar el pincel, pero me parece que ahí está bien. El tamaño podría adecuarlo y ahora esta parte es muy importante, esta parte del color. Si vemos acá el color frontal y el color que está debajo, el color que digamos, acá vemos una flecha, una que indica el color de frente y el color detrás. Yo podría intercambiarlo en cualquier momento. Al momento de estar en el color negro de manera frontal, el color negro por delante, yo estando situado en la máscara de capa en este caso del videojuego, voy a dar clic acá, voy a empezar a pintar con el pincel y vemos cómo ocurre prácticamente lo mismo que pasaba con el borrador, ¿no? Pero esta vez lo que va a pasar es que si yo me arrepintiese en alguna parte, o digamos que me pasé acá en algún borde, voy a simplemente a cambiar acá, a ir nuevamente al color frontal y el color que está detrás, voy a ir a la parte blanca y voy a nuevamente a pasar con el pincel por donde me pasé y vemos cómo se pinta nuevamente aquello que digamos ya estaba dado por perdido, ¿no? De la capa que está por encima. Entonces, en teoría prácticamente lo que tendríamos que entender es que la capa, digamos la máscara de capa, va a trabajar con el pincel en color negro y en color blanco. El color negro es para quitar información
o sea, para eliminar píxeles de la capa en la cual estoy. El color negro elimina información, en este caso de la imagen del televisor, elimina esos píxeles, pero no simplemente los va a eliminar, ¿no? Justamente ahí está la ventaja de trabajar con capas, porque en cualquier momento yo con la tecla X, también es un atajo de teclado rápido para cambiar acá, si ven, el color que está enfrente, teclado X, simplemente presiono el X y ahora teniendo el color blanco enfrente voy a recuperar la información que perdí en la capa 1, o sea, en la capa que está enfrente. Vemos cómo recupera la información, los píxeles que se habían perdido, vemos cómo los recupera. Así es sencillo, ¿no? O sea, en cualquier momento eso se va a poder, eso lo podría hacer en cualquier capa que yo desee, y eso en cualquier momento yo podría simplemente estar situado, digamos, volver, si he hecho un trabajo, digamos, en otra capa, volver por acá y recuperar la información. Ahora, ojo, hay que tener en cuenta que hay que estar posicionado dentro de la capa. Estas 4 esquinas tienen que estar activadas dentro de la máscara de capa, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, hay veces que pasa, que sucede que uno de los errores más frecuentes es que están situados acá, creen haber estado situados en la máscara, pero no, están situados en la capa propiamente dicha, y digamos pintan, ¿no? Como si fuese el pincel, y lo que va a pasar es que se va a pintar simplemente del color del pincel, no va a pasar nada, pues, ¿no? Eso es un error frecuente, pero hay que tener en cuenta eso y estar situado siempre que se va a aplicar la máscara de capa, situado en la misma máscara de capa de la capa que yo voy a quitar información o añadir información, ¿no? Ahí es donde va a funcionar eso. Ahí el negro por delante, quito información, quiero eliminar, por ejemplo, a los dos muñecos, ¿no? Y vemos ahí cómo elimina los píxeles. Bien, ahora ya teniendo bien claro ese concepto, vamos también a hacer uso de la herramienta de selección, en este caso una de las variantes, en este caso es la segunda que está acá, marco rectangular, atajo de teclado M. Vamos a situarnos obviamente en la máscara de capa, y voy a hacer clic acá, y clic y arrastro en la parte de la pantalla. Acá se ha seleccionado toda lo que es la pantalla. Ojo, no tener en cuenta, acá creo que por la grabación eso aparece en otros, pareciera que fuera otras cosas que se ha seleccionado, pero no, es la pantalla, solo la pantalla, la parte de la pantalla de esta imagen del televisor. Voy a situarme en la máscara de capa y lo que voy a hacer es agarrar el pincel, como dije hace un momento, ¿no? Y con el negro voy a borrar la información, pero ahora ya no va a pasar lo de hace un momento, que se salía, ¿no?, de los bordes, ¿no?, sino que simplemente va a borrar lo que estoy, digamos, esta selección va a servir como un límite. Miren, voy a pasar el pincel con el negro que quita información en la capa por delante, y vemos cómo yo podría hacer, digamos, pasar el mouse sin ningún problema, podría pasarme incluso, y no solamente va a afectar en la parte de la selección, ¿no? Y vemos ahí que solamente con control D quito la selección, lo que hice con la selección, y vemos ahí como solamente ha afectado a la parte de la pantalla, ¿no?, nada más. Y yo hice, creo, me pasé varias veces, pero justo para eso sirvió la herramienta, en este caso de marco rectangular, que me permitió delimitar, ¿no?, esa zona. Y ahora ya incluso podría yo ocultar la capa del perro. Por ejemplo, oculto la capa del perro y podría ver la capa que está por debajo, ¿no?, teniendo enfrente obviamente la capa del televisor con su respectiva máscara de capa. Podría incluso ocultar la máscara, podría ocultar la capa del jugador de fútbol, y
Vemos cómo aparecen ahora la capa que está, estos pies de acá, estas zapatillas. Y lo mismo puedo hacer así con la siguiente capa y ya vemos cómo se ve la capa, la última capa, ¿no? La capa que está por debajo, teniendo en cuenta esa jerarquía, ¿no? Muy bien, entonces ya esa sería la explicación básica de lo que vienen a ser las máscaras de capa y obviamente lo que es el trabajo en capas. Muy bien, hasta aquí llegó este video tutorial. Sería bueno que lo complementen con los dos primeros videos de la playlist. Recuerden que están en la lista de reproducción de mi canal, de lo que es tutoriales básicos en Photoshop. Voy a seguir subiendo más contenido acerca de ello y también de otros programas. No duden en hacer alguna consulta en la caja de comentarios si la tienen. Y también no olviden suscribirse al canal, compartir en sus redes y dar like. Eso sería todo. Muchas gracias.